Regresé a la cocina porque había olvidado el cuchillo para cortar la torta, pero cuando llegué a la puerta, mi nieta Claudia me agarró del brazo con fuerza. Sus ojos estaban llenos de pánico y me susurró al oído algo que me heló la sangre. «Abuela, necesitas huir de tus hijos inmediatamente». No entendía nada. Era mi cumpleaños número 70. Había invitado a toda la familia a mi gran casa, la misma que había comprado con tanto esfuerzo después de años de trabajo. Y ahora mi propia nieta me decía que tenía que huir de mis propios hijos. El salón estaba lleno de risas y conversaciones. Pablo, mi hijo mayor, bromeaba con sus primos mientras sostenía una copa de vino. Sandra, mi hija menor, arreglaba los platos en la mesa del comedor con esa sonrisa perfecta que siempre tenía en las reuniones familiares. Todo parecía normal, como cualquier celebración familiar que habíamos tenido durante décadas en esta casa. Pero la expresión de terror en el rostro de Claudia me decía que algo estaba terriblemente mal. «¿Por qué me dices eso, mi amor?», le pregunté en voz baja, tratando de mantener la calma mientras el corazón me latía cada vez más rápido. Claudia miró hacia el salón para asegurarse de que nadie nos estuviera observando. Luego sacó su teléfono celular con manos temblorosas. «Abuela, tienes que ver esto. Instalé unas cámaras de seguridad el mes pasado, cuando noté que las cosas se estaban perdiendo de la casa. Lo que grabé te va a destrozar el corazón». La pantalla del teléfono se iluminó y vi la imagen de mi propia sala de estar, pero vacía. Era una grabación de hace 2 días, cuando yo había ido al médico para mi chequeo mensual. De repente, aparecieron Pablo y Sandra en la pantalla, sentados exactamente en el mismo sofá donde ahora estaban celebrando mi cumpleaños. Pero sus rostros no mostraban el amor familiar que yo siempre había conocido. Sus expresiones eran frías, calculadoras, llenas de una felambición que jamás había visto en mis propios hijos. «Tenemos que acelerar el proceso». Escuché la voz de Sandra saliendo del pequeño altavoz del teléfono. «Mamá cada día está más lúcida, y si sigue así, nunca vamos a poder convencer a un médico de que necesita cuidado especial». Pablo asintió mientras bebía de mi botella de whisky más cara. «El geriátrico que visitamos el viernes es perfecto. Está lo suficientemente lejos como para que no pueda regresar caminando. Y el director me aseguró que una vez que esté internada, será muy difícil que salga». Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Mis propios hijos, los niños que había criado con tanto amor y sacrificio, estaban planeando internarme en un geriátrico contra mi voluntad. «Pero abuela», susurró Claudia, «esto es solo el comienzo. Hay más grabaciones y son peores». Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. ¿Cómo era posible que los 2 seres humanos en los que más confiaba en el mundo estuvieran conspirando contra mí de esta manera? En la pantalla, Sandra continuaba hablando con una frialdad que me cortó la respiración. «Una vez que esté internada, tendremos poder legal sobre todas sus propiedades. Esta casa vale más de $500,000, y eso sin contar sus ahorros y las joyas que tiene escondidas en la caja fuerte». Pablo rió con una carcajada que jamás había escuchado antes. Una risa sin amor, sin humanidad. «Mamá siempre fue demasiado ingenua. Piensa que somos los hijos perfectos que la van a cuidar hasta el final, pero la realidad es que necesitamos ese dinero ahora, no cuando se muera de vieja dentro de 10 años». El teléfono temblaba en mis manos mientras seguía viendo a mis hijos destruir todo el amor que había construido durante 70 años de vida. Claudia me abrazó fuertemente y pude sentir sus lágrimas cayendo sobre mi hombro. «Abuela», no podía quedarme callada. «Sé que esto te va a doler,
Pero tenías que saberlo antes de que fuera demasiado tarde. Ellos van a actuar muy pronto. Recordé mi vida como si fuera una película que pasaba rápidamente ante mis ojos. Había sido Eugenia Martínez, la mujer que levantó un imperio desde la nada. Después de quedar viuda hace 15 años, cuando mi querido esposo murió en ese accidente automovilístico, decidí que no me iba a hundir en la tristeza. Tomé los pocos ahorros que teníamos y los invertí en un pequeño negocio de comida casera que vendía desde mi cocina. Durante décadas trabajé 16 horas diarias. Me levantaba a las 4 de la madrugada para preparar empanadas, tamales y guisos que vendía a los trabajadores de la construcción y las oficinas del centro de la ciudad. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se dobló del cansancio, pero nunca me rendí. Pablo y Sandra eran adolescentes entonces, y yo quería darles todo lo que yo nunca había tenido: educación universitaria, ropa nueva, vacaciones familiares. Con el tiempo, mi pequeño negocio creció hasta convertirse en 3 restaurantes exitosos. Contraté empleados, administradores, y finalmente pude retirarme a los 65 años con una fortuna considerable. Compré esta hermosa casa de 2 pisos con jardín, piscina y 5 habitaciones. Era mi palacio, el símbolo de todo el esfuerzo y sacrificio que había hecho por mi familia. Pablo estudió ingeniería gracias a mi dinero. Sandra se graduó como contadora con honores, y yo pagué cada centavo de sus estudios, sus libros, incluso sus fiestas de graduación. Cuando Pablo se casó, le di $50,000 para el enganche de su primera casa. Cuando Sandra se divorció, la apoyé económicamente durante 2 años hasta que encontró trabajo estable. Siempre fui la madre generosa, la abuela que consentía, la mujer que nunca decía que no cuando mis hijos necesitaban ayuda. Los domingos siempre venían al Poca a almorzar. Pablo llegaba con sus chistes y anécdotas del trabajo. Sandra traía flores frescas para decorar la mesa del comedor. Claudia, mi nieta adorada, se quedaba a dormir los fines de semana y yo le enseñaba las recetas familiares que había perfeccionado durante años. Éramos la familia perfecta que aparece en las revistas, unida por el amor y la tradición. Mi rutina era simple pero satisfactoria. Todas las mañanas caminaba por el jardín regando mis rosas rojas y mis geranios blancos. Desayunaba café con tostadas mientras leía el periódico en la terraza. Los martes iba al salón de belleza donde Alicia, mi peluquera y amiga de 30 años, me arreglaba el cabello mientras conversábamos sobre nuestros nietos y las noticias del barrio. Los jueves visitaba a mi médico para mis chequeos de rutina y él siempre me felicitaba por mi excelente salud para una mujer de mi edad. Tenía mi grupo de amigas del club de lectoras que se reunía todos los viernes en la biblioteca municipal. Jugábamos cartas los sábados en el Parque Central. Mi vida social era activa y plena. Era respetada en el vecindario como la señora Eugenia, la empresaria exitosa que había sabido criar a sus hijos sola después de enviudar. Los comerciantes me saludaban con cariño. Los niños del barrio me pedían dulces cuando pasaba por la calle. Mi casa siempre olía a comida casera. Tenía la costumbre de cocinar grandes cantidades porque nunca sabía cuándo Pablo o Sandra aparecerían con hambre. El refrigerador estaba lleno de sus platos favoritos: el estofado de carne que le gustaba a Pablo, las empanadas de pollo que Sandra adoraba desde niña. Mi despensa era un tesoro lleno de especias importadas y ingredientes frescos que compraba en el mercado central cada miércoles. Por las noches, antes de dormir, revisaba mis finanzas en la computadora que Claudia me había enseñado a usar. Mis cuentas bancarias estaban sanas, mis inversiones crecían constantemente, mis propiedades aumentaban de valor cada año.
Me sentía orgullosa de haber construido un legado sólido para mis hijos y nietos. Pensaba que cuando llegara mi momento de partir de este mundo, ellos recordarían a una madre que les dio todo, que trabajó incansablemente para asegurar su futuro. Cada noche, antes de apagar la luz de mi mesa de noche, agradecía a Dios por la familia maravillosa que tenía. Pablo con su trabajo estable en la empresa de construcción, Sandra con su oficina contable próspera, Claudia estudiando medicina con las mejores calificaciones. Éramos la prueba viviente de que el amor familiar y el trabajo duro pueden crear milagros. Pero ahora, parada en mi cocina mientras mi fiesta de cumpleaños continuaba en el salón, me daba cuenta de que toda esa perfección había sido una ilusión cuidadosamente construida. Mis hijos no me veían como la madre amorosa que había sacrificado todo por ellos, sino como un obstáculo entre ellos y mi dinero. Claudia deslizó su dedo por la pantalla del teléfono y apareció otra grabación. Esta vez era de ayer por la noche, cuando yo ya estaba durmiendo. La cámara mostraba la sala de estar iluminada solo por la lámpara del rincón. Pablo y Sandra estaban sentados en mi sofá favorito, pero esta vez no estaban solos. Había un hombre mayor con traje gris que no reconocí y una mujer rubia con carpeta llena de documentos. «Este es el doctor Sebastián Herrera», explicó Sandra señalando al hombre del traje. «Él va a firmar los papeles que certifiquen que mamá ya no puede vivir sola. Dice que con su testimonio y algunos informes médicos falsificados, podemos conseguir la tutela legal en menos de 2 semanas. Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de robarme mi libertad con documentos falsos, con mentiras elaboradas por un médico corrupto. El doctor Herrera abrió su maletín y sacó varios formularios. Necesito que me den detalles específicos sobre su comportamiento. ¿Ha mostrado signos de confusión? ¿Olvida cosas importantes? ¿Ha tenido episodios de agresividad? Pablo rió mientras se servía otro trago de mi whisky. Doctor, mi madre está más lúcida que muchas personas de 50 años. Tendremos que inventar los síntomas. Sandra tomó uno de los formularios y comenzó a leer. Aquí dice que necesitamos evidencia de deterioro cognitivo progresivo. ¿Qué tal si decimos que deja las hornillas de la cocina encendidas? ¿O que se pierde cuando sale a caminar? La mujer rubia, que resultó ser una trabajadora social corrupta, asintió mientras tomaba notas. Esos son síntomas perfectos. También necesitamos testigos que confirmen que representa un peligro para sí misma y para otros. Sentí náuseas al escuchar cómo planeaban destruir mi reputación con mentiras. ¿Y qué hay de Claudia?, Drenia preguntó Pablo de repente. Ella siempre está defendiendo a mamá. Si ella testifica en contra nuestra, todo el plan se va al diablo. Sandra sonrió con una frialdad que me cortó la respiración. Claudia está estudiando medicina en el extranjero gracias al dinero de mamá. Si no coopera con nosotros, se queda sin carrera universitaria. Ella va a entender cuál es la mejor opción. El doctor Herrera sacó más papeles de su maletín. Una vez que tengan la tutela, yo recomendaré internación inmediata en el geriátrico San Rafael. Es una institución privada donde tengo contactos. Su madre estará bien cuidada, pero no podrá tomar decisiones sobre sus propiedades ni sus finanzas. Pablo preguntó cuánto costaría todo el proceso. $50,000 por mi silencio y cooperación, respondió el médico. Más otros 30,000 para la trabajadora social y los funcionarios del juzgado que van a acelerar los trámites. Sandra no dudó ni un segundo. $80,000 no es nada comparado con lo que vamos a heredar. Esta casa vale $500,000, más sus ahorros, más las propiedades de los restaurantes que vendió.
Estamos hablando de más de $1 millón. La codicia en su voz era tan evidente que me dio vergüenza pensar que esta mujer era mi propia hija. La trabajadora social abrió su carpeta y mostró documentos oficiales. Ya tengo preparadas las declaraciones de 3 vecinos que van a testificar que la señora Eugenia muestra signos de demencia senil. Obviamente, estos vecinos van a recibir una compensación económica por su cooperación. Pablo preguntó quiénes eran esos vecinos. Los Fernández de la casa de al lado, la señora García que vive en la esquina y el joven Orlando que trabaja en la tienda del barrio. No podía creer lo que estaba escuchando. Los Fernández eran mis vecinos de toda la vida. Habíamos compartido navidades y celebraciones durante décadas. La señora García había sido mi confidente durante años. Conocía todos mis secretos y alegrías. Orlando era como un nieto para mí. Siempre me ayudaba con las compras pesadas y yo le regalaba comida casera para su familia. Todos ellos iban a mentir sobre mi salud mental a cambio de dinero. El plan es simple, continuó Sandra con una sonrisa diabólica. La semana que viene vamos a crear una situación donde mamá parezca confundida o agresiva. Llamaremos al doctor Herrera para que venga a evaluarla y él va a determinar que necesita cuidado especializado inmediato. Una ambulancia la llevará directamente al geriátrico y nosotros nos haremos cargo de todos sus bienes esa misma tarde. Pablo levantó su copa en un brindis macabro. Por mamá, que nos dio todo sin saberlo y que nos va a seguir dando todo hasta el final. Sandra chocó su copa contra la de su hermano. Por la herencia que nos merecemos después de años de fingir que la queremos. Sus carcajadas resonaron en mi sala de estar como el sonido de demonios celebrando la destrucción de un alma inocente. La grabación terminó y Claudia guardó el teléfono rápidamente porque Pablo se acercaba hasta la cocina. «Abuela, ¿está lista la torta?» «¿Componen placement?» preguntó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como la máscara de un actor consumado. «Ya voy, mi amor», respondí tratando de mantener la voz firme, aunque todo mi mundo se había desplomado en los últimos 10 minutos. Claudia me apretó la mano discretamente antes de salir de la cocina. Sus ojos me decían que teníamos que hablar más tarde, que había más secretos por revelar. Pero por ahora, tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si no supiera que mis propios hijos eran depredadores disfrazados de familia amorosa. Regresé al salón llevando la torta con las 70 velas encendidas, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Todos comenzaron a cantar Las Mañanitas, mientras yo me quedé parada como una estatua, sonriendo automáticamente mientras mi mente procesaba la traición más grande de mi vida. Pablo me abrazó y me besó la mejilla con esa actuación perfecta que había estado representando durante años. «Feliz cumpleaños, mamita querida», me susurró al oído con una voz llena de falso cariño. Sandra se acercó con su vestido rojo elegante y me entregó un ramo de flores costosas. 70 años de vida plena, mamá. Eres nuestro ejemplo de fortaleza y sabiduría. Sus palabras sonaban hermosas, pero ahora sabía que cada sílaba era puro veneno disfrazado de miel. ¿Cuánto tiempo llevaban actuando de esta manera? ¿Cuándo exactamente dejé de ser su madre para convertirme en su víctima? Mientras soplaba las velas y todos aplaudían, mi mente viajó al pasado buscando señales que había ignorado. Recordé el día que Pablo vino a pedirme dinero para invertir en un negocio prometedor. Yo le di $50,000 sin hacer preguntas, porque confiaba ciegamente en él. Semanas después, cuando le pregunté sobre su inversión, me dijo que había perdido todo el dinero,
pero que no me preocupara porque él me lo devolvería cuando pudiera. Nunca me devolvió ni un centavo. También recordé cuando Sandra se divorció hace 3 años. Llegó a mi casa llorando, diciendo que su esposo la había dejado sin nada y que necesitaba apoyo económico para empezar de nuevo. Yo le pagué el alquiler de su nuevo apartamento durante 6 meses, le compré muebles nuevos, incluso le di dinero para que se tomara unas vacaciones y sanara su corazón roto. Pero ahora me preguntaba si todo eso había sido otra actuación perfectamente orquestada. ¿Será que me amaron alguna vez realmente? ¿O siempre fui solo una cuenta bancaria con patas para ellos? La pregunta me torturaba mientras cortaba la torta y repartía pedazos a mis invitados. Cada sonrisa que me daban, cada abrazo, cada «te queremos, mamá», que escuchaba esa noche sonaba completamente falso. Era como si me hubieran quitado unas gafas de color rosa que había usado durante décadas y ahora pudiera ver la realidad cruda y terrible. Comencé a recordar pequeños detalles que antes me parecían normales, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Pablo siempre me preguntaba sobre mis cuentas bancarias, pero yo pensaba que era porque se preocupaba por mi bienestar financiero. Sandra constantemente me sugería que hiciera un testamento para estar preparada, y yo creía que era prudencia de su parte como contadora. Incluso me habían convencido de darles copias de las llaves de mi casa, por si había una emergencia. Durante los últimos meses, había notado que algunas de mis joyas habían desaparecido misteriosamente. Cuando les pregunté a Pablo y Sandra, me dijeron que probablemente las había guardado en algún lugar y se me había olvidado dónde. Me hicieron sentir como si estuviera perdiendo la memoria, como si fuera una anciana confundida que ya no podía confiar en sus propios recuerdos. Ahora entendía que me estaban robando sistemáticamente mientras me convencían de que era mi culpa. También recordé la vez que encontré documentos extraños en mi mesa de centro. Cuando le pregunté a Sandra qué eran esos papeles, me dijo que eran formularios de seguro que había traído del trabajo por error. Pero ahora sospechaba que eran documentos relacionados con el plan para internarme. ¿Cuánto tiempo llevaban preparando esta traición? ¿Meses? ¿Años? El miedo comenzó a apoderarse de mí como un veneno que se extendía por mis venas. Si eran capaces de planear mi internación con tanta frialdad, ¿de qué más serían capaces? Y si decidían que esperar a mi muerte natural era demasiado lento. ¿Y si consideraban que acelerar el proceso era más conveniente? La idea me llenó de terror, pero ya no me parecía imposible. Había visto la codicia en sus ojos. Había escuchado la falta total de amor en sus voces. Durante toda la fiesta, observé cada gesto, cada palabra, cada mirada que intercambiaban Pablo y Sandra. Era como ver una obra de teatro donde yo era la única que no conocía el guión. Se comunicaban con pequeñas señales, sonrisas cómplices, comentarios aparentemente inocentes que ahora sabía que tenían doble significado. «Mamá, tienes que cuidarte más», decía Pablo mientras me servía más vino. «Ya no eres tan joven como antes», agregaba Sandra con esa sonrisa dulce que ahora me daba escalofríos. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, mi ansiedad aumentó. Pronto estaríamos solos en la casa, y yo tendría que actuar como si no supiera nada mientras ellos probablemente discutían más detalles de su plan diabólico. ¿Cómo iba a dormir sabiendo que los 2 depredadores que había criado con tanto amor estaban durmiendo bajo mi mismo techo, planeando mi destrucción? Claudia se quedó hasta el final, ayudándome a recoger los platos mientras Pablo y Sandra se despedían de los últimos familiares. Antes de irse, mi nieta me susurró: «Abuela, mañana en la mañana voy a venir temprano.
Tenemos que hablar de muchas cosas más. Sus palabras me confirmaron que lo que había visto era solo la punta del iceberg de una conspiración mucho más grande y aterradora. La madrugada siguiente me levanté a las 5, 2 horas antes de mi horario habitual. No había podido dormir ni un minuto. Cada sonido en la casa me sobresaltaba. Cada crujido de la madera me hacía pensar que Pablo o Sandra estaban despiertos planeando el siguiente paso de su conspiración. Me vestí silenciosamente y bajé a la cocina para prepararles el desayuno como siempre hacía, fingiendo que todo estaba normal. Cuando Pablo bajó a las 7, yo ya tenía listos sus huevos revueltos con jamón, exactamente como le gustaban desde niño. «Buenos días, mamita», me dijo dándome un beso en la frente. «¿Dormiste bien después de tu gran fiesta?» «Como un bebé, mi amor». Le mentí mientras le servía café en su taza favorita. «Gracias por hacer que mi cumpleaños fuera tan especial». Cada palabra me quemaba la garganta, pero tenía que actuar perfectamente si quería descubrir hasta dónde llegaba su traición. Sandra apareció media hora después, impecablemente vestida con su traje de trabajo. «Mami, tengo una reunión importante en el banco esta mañana», me dijo mientras tomaba solo una tostada. «¿Necesitas que te acompañe a algún lado hoy?» Mi corazón se aceleró. ¿Sería esa reunión parte de su plan para acceder a mis cuentas? «No te preocupes, mi amor. Alicia va a venir hasta arreglarme el cabello y después vamos a almorzar juntas». Una vez que mis hijos se fueron a trabajar, llamé inmediatamente a Alicia. «¿Puedes venir ahora mismo? Es urgente y no puedo hablar por teléfono». Mi amiga, que me conocía desde hacía 30 años, detectó inmediatamente la desesperación en mi voz. «Eugenia, ¿qué pasa? Suenas terrible». «Por favor, solo ven. Te explico todo cuando llegues». Alicia llegó en 20 minutos con su kit de peluquería, pero en cuanto cerré la puerta, me derrumbé en sus brazos. «Alicia, mis hijos me quieren internar en un geriátrico para robarme todo». Las palabras salieron entre sollozos que había estado conteniendo toda la noche. Mi amiga me abrazó fuertemente mientras yo le contaba todo lo que Claudia me había mostrado en las grabaciones. «Eugenia, esto es terrible, pero no podemos actuar impulsivamente», me dijo Alicia después de escuchar toda la historia. «Necesitamos pruebas sólidas y un plan para protegerte». Tenía razón. Si confrontaba a Pablo y Sandra sin evidencias suficientes, ellos podrían acelerar su plan o incluso usar mi paranoia como prueba de que necesitaba cuidado psiquiátrico. Lo primero que hicimos fue ir al banco. Le dije al gerente, don Fabián, que quería revisar todos los movimientos de mis cuentas durante los últimos 6 meses. Lo que descubrimos me dejó sin respiración. Había retiros extraños por cantidades pequeñas pero constantes. $500 aquí, $1000 allá. Cuando le pregunté a don Fabián quién había hecho esos retiros, me mostró las autorizaciones firmadas aparentemente por mí. «Pero yo nunca autoricé estos retiros», le dije señalando las firmas. Don Fabián me miró con preocupación. «Señora Eugenia, estas autorizaciones las trajo su hija Sandra hace 3 meses. Ella dijo que usted le había pedido que manejara algunos gastos menores para ahorrarle el viaje al banco». Mi sangre se congeló. Sandra había estado robándome sistemáticamente durante meses, falsificando mi firma con la habilidad de una experta contadora. Alicia examinó las firmas falsificadas y luego me pidió que firmara varias veces para comparar. «Eugenia, estas falsificaciones son muy buenas, pero no perfectas. Un experto en grafología podría demostrar que no son tuyas». Don Fabián nos ayudó a imprimir todos los documentos sospechosos y me sugirió cambiar inmediatamente todas mis claves y bloquear el acceso de terceros a mis cuentas. De regreso a casa,
Revisé mi caja fuerte. Varias de mis joyas más valiosas habían desaparecido. Los aretes de diamantes que me regaló mi esposo en nuestro 20º aniversario. El collar de perlas que heredé de mi madre. El reloj de oro que me dieron cuando me retiré del negocio. Habían sido muy cuidadosos, tomando solo piezas que yo no usaba frecuentemente, de modo que no notara su ausencia inmediatamente. Alicia me ayudó a buscar en toda la casa evidencias de su traición. Encontramos documentos escondidos en el estudio de Pablo, copias de mi testamento, evaluaciones de mi casa hechas por agentes inmobiliarios, incluso folletos de geriátricos privados, con precios y servicios marcados en rojo. Era como descubrir que habían estado planeando mi funeral, mientras yo aún estaba viva. En el cuarto de Sandra encontramos algo aún peor. Un cuaderno con notas detalladas sobre mi rutina diaria, mis medicamentos, mis citas médicas, incluso observaciones sobre mi estado de ánimo en diferentes días. Martes, mamá olvidó dónde puso las llaves. Posible síntoma. Viernes, mamá repitió la misma historia 2 veces. Anotar para el doctor. Era un registro meticuloso diseñado para construir un caso falso de demencia senil. Por la tarde, cuando Claudia llegó como había prometido, le mostré todo lo que habíamos descubierto. Mi nieta se puso pálida. «Abuela, hay más. Ayer por la noche, después de la fiesta, Pablo llamó al doctor Sebastián. Están acelerando el plan. Van a venir por ti este viernes». Solo faltaban 3 días. «¿Cómo sabes eso?» «Drenia», le pregunté. Claudia me mostró otra grabación en su teléfono. «Dejé mi celular grabando en la sala después de que te fuiste a dormir. Escucha esto». En la grabación se oía claramente la voz de Pablo. «Doctor, necesitamos actuar rápido. Creo que mamá sospecha algo. El viernes en la mañana vamos a crear una situación que justifique su internación inmediata». Alicia tomó mi mano. «Eugenia, tenemos 3 días para preparar la defensa perfecta, pero necesitamos ser más inteligentes que ellos». Mi amiga tenía razón. Durante toda mi vida había sido una mujer que resolvía problemas, que construía soluciones desde la nada. Esta vez no iba a ser diferente. Mis propios hijos habían subestimado a la mujer que los había criado. El viernes llegó como una tormenta anunciada. A las 9 de la mañana, tal como Claudia se había predicho, sonó el timbre de mi casa. Desde la ventana vi el automóvil blanco del doctor Sebastián, estacionado en mi entrada, junto al carro de Pablo. Mi corazón latía como un tambor de guerra, pero esta vez no era de miedo, sino de determinación. Durante 3 días, Alicia, Claudia y yo habíamos preparado meticulosamente nuestra contraofensiva. Pablo entró primero con una sonrisa que ya no me engañaba. «Mamita, el doctor Herrera vino a hacerte un chequeo de rutina. Claudia nos contó que anoche te sentiste un poco confundida y pensamos que sería bueno que te revisara». Mis ojos se dirigieron inmediatamente a mi nieta, que estaba parada detrás de él con una expresión que parecía culpable. Pero yo sabía que era parte de nuestro plan. ¿Confundida yo? No entiendo de qué hablas, Pablo. Respondí fingiendo sorpresa. El doctor Sebastián entró con su maletín negro y esa sonrisa falsa que practicaba frente al espejo. «Señora Eugenia, solo queremos asegurarnos de que esté bien. Sus hijos están muy preocupados por usted». Sandra apareció detrás de él, cargando una carpeta llena de documentos que reconocí como los papeles de internación. «Doctor, como le explicamos por teléfono, mamá ha estado muy extraña últimamente», comenzó Sandra con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. «Ayer encontramos todas las hornillas de la cocina encendidas y ella no recordaba haberlas prendido. También ha estado hablando sola y viendo cosas que no existen». Cada mentira salía de su boca con una facilidad que me horrorizaba. Pablo asintió dramáticamente. «Además, doctor,
Anoche la encontramos caminando por el jardín en camisón a las 3 de la madrugada. Cuando le preguntamos qué hacía, nos dijo que estaba esperando a papá, pero él murió hace 15 años. Sus actuaciones eran tan convincentes que casi me hicieron dudar de mi propia cordura por un momento. El doctor Sebastián abrió su maletín y sacó unos formularios. Señora Eugenia, voy a hacerle algunas preguntas simples para evaluar su estado mental. ¿Puede decirme qué día es hoy? Viernes 23 de junio. Respondí correctamente. ¿Sabe dónde está? En mi casa, en la sala donde mis hijos están tratando de robarme mi libertad. Pablo y Sandra intercambiaron miradas nerviosas. «¿Ve, doctor? Ahí está esa paranoia de la que le hablamos», dijo Sandra rápidamente. «Mamá piensa que estamos conspirando contra ella». El médico corrupto tomó notas mientras fingía preocupación. «Señora Eugenia, ¿por qué piensa que sus hijos la quieren lastimar? Ellos solo se preocupan por su bienestar». En ese momento, Alicia entró por la puerta trasera como habíamos planeado. «Buenos días, Eugenia. Llegué temprano para... Oh, perdón. No sabía que tenías visitas». Su actuación también era perfecta. Pablo se puso tenso. «¿Quién es esta señora y por qué tiene llaves de la casa?» «Es Alicia, mi amiga de toda la vida. Siempre ha tenido llaves por si hay una emergencia». Claudia se acercó al doctor con lágrimas en los ojos. «Doctor Sebastián, tengo que confesar algo terrible. Yo les mentí a mis padres sobre el estado de mi abuela, porque ellos me amenazaron». Pablo la agarró del brazo bruscamente. «¿De qué estás hablando, Claudia? No digas tonterías». Pero mi nieta se liberó de su agarre y continuó. «Papá y mamá me dijeron que si no los ayudaba a internar a la abuela, me quitarían el dinero para mis estudios». El doctor Sebastián comenzó a sudar. «No entiendo lo que está pasando aquí. Vine a Masom a hacer una evaluación médica rutinaria». Sandra perdió la compostura por primera vez. «Claudia, estás confundida. Nadie te amenazó. Solo queremos lo mejor para tu abuela». Pero era demasiado tarde. Alicia ya había sacado su teléfono y estaba grabando toda la conversación. «Doctor», dije levantándome de mi silla con toda la dignidad que pude reunir, ¿podría explicarme por qué mis hijos le pagaron $50,000 por falsificar un diagnóstico de demencia senil? La pregunta cayó como una bomba en la habitación. El médico se puso pálido como el papel. «No sé de qué me habla, señora». Pablo explotó de furia. «Mamá, estás delirando. Esto demuestra exactamente por qué necesitas cuidado especializado». Pero yo saqué mi teléfono y puse la grabación donde él y Sandra discutían todos los detalles de su plan con el doctor corrupto. Sus propias voces llenaron la habitación como las pruebas irrefutables de su traición. «Tenemos que acelerar el proceso», se escuchó la voz de Sandra desde el altavoz. «Mamá cada día está más lúcida, y si sigue así, nunca vamos a poder convencer a un médico de que necesita cuidado especial». El doctor Sebastián trató de salir corriendo, pero Alicia bloqueó la puerta. «No tan rápido, doctor. La policía ya viene en camino». Sandra se lanzó hacia mí tratando de quitarme el teléfono. «Dámelo. Esas grabaciones son ilegales». Pero Claudia la detuvo. «Mamá, basta ya. Se acabó. La abuela sabe todo». Pablo siguió negando todo hasta el final. «Esto es un malentendido gigante. Nosotros nunca haríamos algo así». Pero su cara de pánico lo traicionaba completamente. En ese momento se escucharon las sirenas de la policía acercándose a mi casa. «Mis queridos hijos», les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Espero que hayan disfrutado actuando como una familia amorosa, porque su función teatral acaba de terminar para siempre». Los policías entraron a mi casa liderados por el detective Orlando Mendoza
El mismo joven que compraba en la tienda del barrio y que supuestamente iba a testificar falsamente sobre mi estado mental. Pero cuando lo vi con el uniforme azul marino y la placa brillante, entendí que había sido un infiltrado todo este tiempo. Señora Eugenia, soy el detective Mendoza. Hemos estado investigando esta red de estafas contra adultos mayores durante 6 meses. Pablo y Sandra se quedaron mudos cuando vieron que Orlando no era el testigo sobornado que esperaban, sino un oficial de la ley. «Imposible», murmuró Sandra. «Tú trabajas en la tienda de la esquina. Te conocemos desde hace años». Orlando sonrió mientras sacaba sus esposas. «Trabajo encubierto, señora. Su madre no fue la primera víctima que intentaron estafar». El detective nos explicó que habían estado rastreando al doctor Sebastián durante meses. Este médico corrupto ha participado en al menos 12 casos similares en los últimos 2 años. Convence a familiares codiciosos de que pueden obtener tutela legal de sus parientes mayores mediante diagnósticos falsos. Ya tenemos evidencia de que ha robado más de $2 millones en herencias anticipadas. Pero la revelación más impactante estaba por venir. Una mujer mayor entró a mi sala escoltada por otro oficial. Tenía el cabello gris y arrugas profundas, pero sus ojos eran exactamente iguales a los de Pablo. «Mamá, quiero presentarte a la señora Esperanza Morales», dijo el detective Orlando. «Ella es tu primera nuera, la primera esposa de Pablo, y también fue víctima de este mismo esquema». Mi mundo se tambaleó otra vez. ¿Pablo estuvo casado antes? Swing, pregunté mirando a pies a mi hijo con incredulidad total. Esperanza se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Señora Eugenia, Pablo me robó todo hace 5 años. Usó exactamente el mismo plan. Me convenció de que tenía demencia senil. Me internó en un geriátrico horrible y se quedó con mi casa, mis ahorros, incluso las joyas de mi difunta madre». Pablo trató de interrumpir, pero el detective Orlando lo calló. Esperanza estuvo internada durante 2 años en condiciones deplorables, hasta que un trabajador social honesto descubrió las irregularidades en su caso. Cuando salió, Pablo ya había vendido todas sus propiedades y había desaparecido. Ella ha estado buscándolo desde entonces para recuperar su dinero. Sandra palideció cuando Esperanza la señaló directamente. «Y tú, Sandra, fuiste quien falsificó todos los documentos de mi internación. Reconozco tu letra en los formularios que el detective me mostró». Mi hija negó desesperadamente. «Yo nunca he visto a esta mujer en mi vida». Pero Esperanza sacó fotografías de su teléfono, donde se veía claramente a Sandra saliendo del geriátrico, donde la habían internado. El detective Orlando continuó revelando la magnitud de la conspiración. «Pablo y Sandra no son simplemente hermanos codiciosos, señora Eugenia. Son estafadores profesionales que se especializan en robar a adultos mayores. Su hijo Pablo ha estado casado 4 veces, siempre con mujeres mayores y adineradas. Sandra trabaja como contadora, pero usa su acceso a información financiera para identificar víctimas potenciales». Otra revelación me golpeó como un rayo. ¿Claudia sabía todo esto? Drenia, pregunté mirando a mi nieta. El detective sonrió. Claudia vino a nosotros hace 3 meses, cuando empezó a sospechar de sus padres. Ella fue quien instaló las cámaras de seguridad y quien nos ayudó a reunir todas las evidencias. Su nieta es una heroína, señora Eugenia. Pablo finalmente perdió la compostura completamente. «Todo esto es una trampa. Ustedes no pueden demostrar nada». Pero el detective Orlando sacó una carpeta llena de documentos. Tenemos grabaciones de audio, videos de vigilancia, documentos falsificados, testimonios de víctimas anteriores
y registros bancarios que muestran transferencias ilegales. Su red criminal está completamente expuesta. Esperanza se sentó a mi lado y tomó mi mano. Señora Eugenia, también descubrimos que usted no es la única víctima actual. Hay otras 3 mujeres mayores en la ciudad que están siendo preparadas para el mismo esquema. Una de ellas es la señora Mercedes Vázquez, de 82 años, que vive sola con una fortuna considerable. Mi corazón se rompió pensando en otras mujeres inocentes, cayendo en las garras de estos depredadores. Sandra trató de hacer un último intento desesperado. Mamá, por favor, tú sabes que te amamos. Todo esto es un malentendido gigante. Somos tu familia, tu sangre. Pero sus palabras ya no tenían ningún poder sobre mí. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron convertirme en su víctima. Le respondí con una frialdad que no sabía que poseía. El detective Orlando nos explicó que el caso iba mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Este grupo criminal tiene conexiones con funcionarios corruptos en el sistema de salud, abogados sin escrúpulos y administradores de geriátricos que reciben comisiones por cada internación forzada. Estamos hablando de una red que ha operado durante años sin ser detectada. Mientras se llevaban a Pablo y Sandra esposados, mi hijo me gritó desde la puerta: «Mamá, te vas a creer y arrepentir de esto. Sin nosotros no eres nada». Pero por primera vez en 70 años, no sentí ni una pizca de culpa o tristeza por sus palabras. Había descubierto que el amor verdadero no exige sacrificar la dignidad propia y que a veces la familia real no viene de la sangre, sino de quienes genuinamente se preocupan por nuestro bienestar. 3 semanas después del arresto, me encontraba en el juzgado central vestida con mi mejor traje violeta, el mismo que había usado para la inauguración de mi último restaurante. Esta vez no era para celebrar un logro empresarial, sino para ver cómo se hacía justicia después de décadas de engaños. El fiscal del distrito, el licenciado Elías Ramírez, había construido un caso sólido contra la red criminal que había operado bajo mis narices durante años. La sala estaba llena de víctimas, familiares, periodistas y curiosos. Esperanza Morales estaba sentada en la primera fila junto a otras 3 mujeres mayores, que también habían sido estafadas por Pablo y Sandra. La señora Mercedes Vázquez, de 82 años, había sido rescatada justo a tiempo antes de que la internaran. Su caso era idéntico al mío. Hijos aparentemente amorosos que planeaban robarle su fortuna mediante una internación forzada. Cuando trajeron a Pablo esposado, vestido con el uniforme naranja de la prisión, sentí una mezcla extraña de tristeza y alivio. Era difícil reconocer al hombre que había criado con tanto amor en este criminal que había devastado tantas vidas. Sus ojos ya no tenían esa calidez falsa que había perfeccionado durante años. Solo había resentimiento y desprecación. Sandra entró después, también esposada, pero manteniendo esa compostura fría que siempre la había caracterizado. Durante las 3 semanas de investigación, había quedado claro que ella era la mente maestra detrás de toda la operación. Su experiencia como contadora le había dado acceso a información financiera de decenas de adultos mayores y había usado esos datos para seleccionar víctimas potenciales. El fiscal Elías Ramírez presentó las evidencias de manera meticulosa. Señorías, durante 5 años los acusados Pablo Martínez y Sandra Martínez operaron una red criminal que robó más de $4 millones a adultos mayores vulnerables. Utilizaron el amor familiar como arma para destruir vidas inocentes. Sus palabras resonaron en la sala como martillazos de justicia. Las grabaciones que Claudia había capturado fueron reproducidas ante el tribunal. Escuchar nuevamente las voces de mis hijos planeando mi destrucción en esa sala llena de gente
me dio una perspectiva diferente. Ya no me dolían como antes. Ahora eran simplemente evidencias de criminales siendo expuestos. El viernes en la mañana vamos a crear una situación que justifique su internación inmediata. Se escuchó la voz de Pablo desde los altavoces. El doctor Sebastián Herrera también estaba siendo juzgado simultáneamente. Su testimonio reveló detalles escalofriantes sobre cómo funcionaba la red. Me pagaban entre 40 y 60 mil dólares por cada diagnóstico falso, confesó ante el juez. Tenía formularios preelaborados con síntomas de demencia que copiaba y pegaba en los reportes médicos. Era un negocio muy lucrativo. Esperanza Morales tomó el estrado como testigo principal. Pablo me cortejó durante 6 meses antes de proponerme matrimonio. Testificó con voz firme. Era encantador, atento, el hombre perfecto. Pero una vez que se mudó a mi casa, comenzó a aislarme de mis amigos, a convencerme de que estaba perdiendo la memoria, a hacerme dudar de mi propia realidad. Su testimonio era idéntico a lo que había comenzado a experimentar en mis últimos meses con Pablo y Sandra. La señora Mercedes Vázquez también testificó sobre cómo Sandra había usado su posición en la oficina contable para acceder a su información financiera. Ella sabía exactamente cuánto dinero tenía, dónde lo tenía invertido. Incluso conocía los detalles de mi testamento antes de que yo la conociera personalmente, declaró ante el tribunal. Cuando su hermano Pablo comenzó a visitarme como amigo de la familia, ya tenían un plan completo para robarme todo. El detective Orlando Mendoza presentó evidencias adicionales que habían descubierto durante la investigación. Encontramos documentos en la casa de Sandra Martínez que muestran una lista de más de 20 adultos mayores, con sus datos financieros, rutinas diarias y nivel de aislamiento social. Era como un catálogo de víctimas potenciales organizadas por rentabilidad. La sala se llenó de murmullos de indignación. Cuando llegó el momento de que Pablo y Sandra hablaran en su defensa, sus abogados trataron de argumentar que todo había sido un malentendido, que realmente se preocupaban por el bienestar de sus víctimas. Pero la montaña de evidencias era irrefutable. Pablo finalmente se levantó y me miró directamente. «Mamá, nunca quise lastimarte», dijo con lágrimas falsas que ya no me engañaban. «Solo queríamos asegurar tu futuro». Sandra, por el contrario, mantuvo su frialdad hasta el final. «No me arrepiento de nada», declaró ante el juez. «Las personas mayores eventualmente van a morir y dejar su dinero a alguien. Nosotros solo adelantamos el proceso». Su falta total de remordimiento confirmó que había tomado la decisión correcta al entregarlos a la justicia. El juez, el honorable magistrado Raúl Fernández, dictó las sentencias con severidad apropiada. Pablo Martínez, por los delitos de estafa agravada, falsificación de documentos y abuso financiero de adultos mayores, lo condeno a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. Pablo se desplomó en su silla al escuchar la sentencia. Sandra Martínez, como mente maestra de esta operación criminal y por los mismos delitos más conspiración criminal organizada, la condeno a 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 12 años. Sandra recibió su sentencia sin mostrar emoción, como si fuera un resultado de negocios que había salido mal. El doctor Sebastián Herrera recibió 10 años de prisión y la revocación permanente de su licencia médica. Los funcionarios corruptos que habían facilitado las internaciones ilegales también fueron sentenciados a términos de prisión que variaban entre 5 y 8 años. Cuando salí del juzgado, rodeada de Claudia, Alicia y las otras víctimas que habían encontrado justicia,
Sentí una sensación de libertad que no había experimentado en años. Los periodistas me preguntaron cómo me sentía y mi respuesta fue simple. Hoy la justicia demostró que nadie está por encima de la ley, ni siquiera la familia. 6 meses después del juicio, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, sin el peso aplastante del miedo que había cargado durante tanto tiempo. Los rayos del sol entraban por las cortinas de encaje blanco que yo misma había cosido años atrás, iluminando la habitación donde ahora dormía tranquila sabiendo que nadie planeaba robarme mi libertad mientras yo descansaba. Bajé a la cocina y preparé café para 2 personas, como había empezado a hacer todas las mañanas desde que Claudia se mudó conmigo. Mi nieta había decidido transferir sus estudios de medicina a la universidad local para acompañarme durante mi proceso de sanación. «No quiero que estés sola después de todo lo que pasaste, abuela», me había dicho. «Además, aquí también puedo estudiar muy bien y tengo la mejor maestra de fortaleza viviendo bajo el mismo techo». Claudia apareció en la cocina con su bata rosa y sus pantuflas de conejito, exactamente como cuando era una niña pequeña que se quedaba los fines de semana. «Buenos días, abuela. ¿Cómo dormiste?» «Como una reina, mi amor», le respondí sirviéndole café en la taza que tenía su nombre pintado a mano, un regalo que le había hecho cuando cumplió 15 años. Sin pesadillas, sin sobresaltos, sin miedo. Cada día duermo mejor. Durante el desayuno, revisamos juntas los correos que seguían llegando de otras víctimas de estafas similares. Después del juicio, mi historia se había vuelto conocida en toda la región, y muchas personas mayores me escribían pidiendo consejos o contándome sus propias experiencias con familiares codiciosos. Había decidido convertir mi dolor en propósito, ayudando a otros que pasaban por situaciones similares. «Abuela, llegó otra carta de la señora Esperanza», me dijo Claudia mostrándome un sobre con letra familiar. «Dice que ya recuperó su casa y que el mes que viene va a abrir una panadería con el dinero que le devolvieron». Esperanza se había convertido en una amiga cercana después del juicio. Compartíamos no solo la experiencia de haber sido víctimas de Pablo, sino también la alegría de haber encontrado justicia y un nuevo comienzo. A las 10 de la mañana, Alicia llegó para nuestro ritual semanal de café y conversación. «Eugenia, cada día te veo más radiante», me dijo abrazándome en la puerta. «Es como si hubieras quitado años de encima desde que te liberaste de esa carga». Tenía razón. Los espejos de mi casa reflejaban a una mujer diferente. Mis ojos tenían brillo otra vez. Mi sonrisa era genuina. Mi postura era erguida y segura. Nos sentamos en la terraza, rodeadas de las plantas que había estado descuidando durante los últimos años, sin darme cuenta. Ahora mi jardín florecía otra vez, con rosas rojas, geranios blancos y nuevas variedades de flores que Claudia me había ayudado a plantar. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo?, Drenia le dije a Alicia mientras observaba mis flores. No echo de menos a Pablo y Sandra para nada. Pensé que iba a sentir tristeza o vacío, pero solo siento alivio. Alicia asintió comprensivamente. Es normal, Eugenia. Cuando alguien te lastima tan profundamente, el amor se transforma en autoprotección. Tu corazón de madre hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Sus palabras me tranquilizaron porque durante meses me había preguntado si era normal no sentir dolor por la ausencia de mis hijos. Por la tarde, fui a mi primera cita con el psicólogo que me había recomendado, el detective Orlando. Señora Eugenia, es importante que procese todo lo que vivió, me había dicho. El trauma de la traición familiar puede tener efectos duraderos si no se trata adecuadamente.
Al principio había resistido la idea de la terapia, pero Claudia me convenció de que era parte de mi recuperación completa. El doctor en psicología, un hombre gentil llamado Roberto Herrera, sin parentesco con el médico corrupto, me ayudaba a entender que mi experiencia no había sido solo una estafa financiera, sino también abuso psicológico sistemático. Sus hijos usaron técnicas de manipulación muy sofisticadas. Me explicó durante nuestras sesiones: el hecho de que usted haya logrado detectar y detener su plan demuestra una fortaleza mental extraordinaria. Los fines de semana había comenzado a recibir visitas de mujeres que habían leído sobre mi caso en los periódicos. Mi sala se llenaba de señoras de diferentes edades que venían a compartir sus propias historias de familiares abusivos o a pedir consejos sobre situaciones sospechosas. Me había convertido, sin planearlo, en una especie de consejera informal para víctimas de abuso financiero. Señora Eugenia, me había dicho la semana pasada una mujer de 60 años. Mi hijo siempre me pide dinero prestado, pero nunca me devuelve nada. Después de escuchar su historia, me di cuenta de que tal vez no son préstamos, sino robos. La ayudé a entender que el amor familiar real no requiere sacrificios financieros constantes y la animé a establecer límites claros con su hijo. Una tarde, mientras organizaba las fotografías familiares que había guardado en cajas durante meses, encontré las fotos de los cumpleaños de Pablo y Sandra cuando eran niños. Por un momento sentí una punzada de nostalgia, recordando a los pequeños inocentes que había criado con tanto amor. Pero luego recordé las grabaciones de sus voces, planeando mi destrucción, y guardé las fotografías definitivamente. Claudia me encontró en el estudio con las cajas de fotos. ¿Estás bien, abuela? Perfectamente bien, mi amor. Le respondí cerrando la última caja. Solo estaba despidiéndome de fantasmas del pasado. Esa noche llevamos todas las fotografías de Pablo y Sandra al jardín trasero y las quemamos en una pequeña fogata ceremonial. Mientras las llamas consumían los recuerdos falsos, sentí como si estuviera liberando el último residuo de dolor que llevaba dentro. Un mes después, tomé una decisión que me llenó de alegría. Doné la mitad de mi fortuna a una fundación que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso. Quiero que mi dinero sirva para proteger a otros, no para tentar a codiciosos, le expliqué a mi abogado. Con la otra mitad, establecí un fondo educativo para Claudia y otros jóvenes que, como ella, tenían el valor de hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Anoche, Claudia y yo estábamos sentadas en el porche viendo las estrellas cuando ella me preguntó: «Abuela, ¿te arrepientes de haber denunciado a tus propios hijos?» Mi respuesta salió sin dudas. «Mi amor, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Ellos eligieron ser criminales en lugar de ser mis hijos. Yo elegí ser una sobreviviente en lugar de ser su víctima. Esta mañana, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, puedo decir con certeza absoluta que soy una mujer completamente diferente a la que era hace un año. Perdí 2 hijos, pero gané mi dignidad, mi paz mental y la confirmación de que el amor verdadero existe en personas como Claudia, Alicia, Esperanza y todas las mujeres valientes que han entrado en mi vida desde entonces. Hoy estoy sola, pero por primera vez en décadas estoy en paz. Y esa paz vale más que todo el dinero del mundo. 2 años después de aquel cumpleaños que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en el mismo jardín donde una vez quemé las fotografías de Pablo y Sandra, pero ahora este espacio está lleno de vida nueva y propósito renovado. Las rosas que planté después del juicio han crecido exuberantes y fragantes.
creando un muro natural de belleza que simboliza cómo la vida puede florecer después de la destrucción. Esta mañana recibí una llamada que me llenó de una satisfacción profunda. Era el detective Orlando Mendoza, quien ahora trabaja en una unidad especializada contra crímenes financieros dirigidos a adultos mayores. «Señora Eugenia, tengo noticias importantes», me dijo con esa voz profesional que había aprendido a respetar. «Acabamos de desmantelar otra red criminal similar a la de Pablo y Sandra. Usamos su caso como modelo de investigación y logramos salvar a 8 familias de ser estafadas». La llamada me recordó que mi dolor no había sido en vano. Durante estos 2 años, mi historia se había convertido en una herramienta educativa utilizada por la policía, trabajadores sociales y organizaciones de protección al adulto mayor en toda la región. Universidades de medicina estudiaban el caso como ejemplo de cómo detectar síntomas fabricados de demencia, y escuelas de derecho lo usaban para enseñar sobre fraudes familiares. Claudia entró al jardín cargando una bandeja con té helado y galletas caseras, interrumpiendo mis reflexiones. Mi nieta se había graduado como médica el mes pasado, especializándose en geriatría, una decisión que tomó después de presenciar todo lo que vivimos juntas. «Abuela, el periódico local quiere hacerte otra entrevista sobre el 2º aniversario del caso», me dijo acomodándose en la silla de mimbre que había comprado especialmente para nuestras conversaciones vespertinas. «¿Otra entrevista?» «Component placement», suspiré con una sonrisa. Durante estos 2 años, periodistas, estudiantes universitarios e investigadores habían visitado mi casa regularmente. Mi historia había aparecido en documentales sobre crímenes familiares, programas de televisión sobre protección al adulto mayor e incluso en un libro sobre estafas financieras que se había vuelto bestseller en España y México. Pero la atención mediática, aunque a veces abrumadora, había servido un propósito importante. Cada vez que contaba mi atroz historia, recibía cartas y llamadas de personas que habían reconocido señales similares en sus propias familias. Una señora de Guatemala me escribió para contarme que mi historia le había salvado la vida cuando descubrió que su nuera planeaba internarla para robar su granja. Un hombre de Colombia había usado mi caso como evidencia legal para recuperar su patrimonio de manos de hijos codiciosos. Alicia llegó como siempre a las 3 de la tarde, pero esta vez traía compañía. «Eugenia, quiero presentarte a mi hermana Dolores», me dijo señalando a una mujer de 75 años con ojos tristes pero determinados. «Ella está pasando por una situación similar a la tuya con su hijo mayor». Mi corazón se encogió, pero también se llenó de propósito. Estos encuentros se habían vuelto frecuentes en mi casa. Dolores se sentó en el círculo que habíamos formado en la terraza y comenzó a contar su historia con voz temblorosa. «Mi hijo me convenció de vender mi casa y mudarme con él, pero desde entonces controla todo mi dinero. Me dice que es por mi propio bien, que soy demasiado vieja para manejar mis finanzas». Sus palabras me transportaron inmediatamente a mis propios recuerdos de manipulación y control. «Dolores», le dije tomando su mano arrugada entre las mías, «lo que tu hijo estás haciendo se llama abuso financiero y es un delito. No tienes que tolerar que nadie, ni siquiera tu familia, controle tu vida de esa manera». Durante las siguientes 2 horas, Claudia, Alicia y yo le explicamos sus derechos legales, le dimos los contactos del detective Orlando y le aseguramos que tenía una red de apoyo para recuperar su independencia. Por la noche, después de que Dolores se fuera con esperanza renovada y un plan de acción claro, me senté en mi estudio a revisar el correo electrónico. La Fundación Eugenia Martínez para la Protección del Adulto Mayor
que había establecido con parte de mi fortuna recuperada, había ayudado a más de 200 personas durante estos 2 años. Los casos variaban desde estafas telefónicas hasta fraudes familiares complejos como el que yo había vivido. Una de las cartas más emotivas era de Esperanza Morales, quien se había convertido en una amiga muy cercana y colaboradora de la fundación. «Querida Eugenia», escribía, «mi panadería ya tiene 3 empleados y estoy pensando en abrir una segunda sucursal. Pero más importante que el éxito económico es la paz que siento cada mañana al despertarme, sabiendo que nadie va a robarme lo que he construido. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». La señora Mercedes Vázquez también me escribía regularmente. Había usado su experiencia cercana ya a la estafa para convertirse en activista, dando charlas en centros comunitarios sobre cómo reconocer señales de abuso financiero. «Tu valentía nos inspiró a todas a no quedarnos calladas», me había dicho en su última visita. «Ahora somos una army de abuelas guerreras que protegen a otras abuelas». Esa descripción me había hecho reír hasta las lágrimas. Era cierto que habíamos formado una red informal pero poderosa de mujeres mayores que se apoyaban mutuamente y educaban a sus comunidades sobre estos crímenes. Nuestras reuniones mensuales en mi casa se habían vuelto legendarias en el barrio, con mujeres que llegaban de ciudades vecinas para compartir experiencias y estrategias de protección. Una tarde, mientras organizaba documentos de la fundación, encontré una carta que había llegado desde la prisión estatal. Era de Sandra. Durante 2 años, tanto ella como Pablo habían tratado de contactarme a través de cartas, llamadas telefónicas e incluso mensajes enviados por otros presos que habían cumplido sus sentencias. Todos sus intentos de comunicación tenían el mismo objetivo: convencerme de visitarlos, de perdonarlos, de ayudarlos legalmente. Esta carta de Sandra era diferente a las anteriores. Por primera vez no me pedía nada. No trataba de manipularme. No fingía arrepentimiento. «Mamá», escribía con letra clara, «es que he tenido 2 años para pensar en lo que hicimos. Entiendo que no me vas a perdonar y no te estoy pidiendo que lo hagas. Solo quiero que sepas que finalmente comprendo el daño que causamos, no solo a ti, sino a todas las familias que destruimos. Espero que tu nueva vida sea todo lo que mereces». La carta me conmovió de una manera inesperada, no porque sintiera ganas de perdonar o reconciliarme, sino porque confirmaba que había tomado la decisión correcta. Sandra finalmente había enfrentado la realidad de sus acciones, sin excusas ni manipulaciones. Era un crecimiento personal que había llegado demasiado tarde para reparar nuestro vínculo, pero que tal vez le permitiría ser una mejor persona cuando saliera de prisión, en 18 años. Pablo, por el contrario, seguía enviando cartas llenas de autocompasión y culpas dirigidas hacia otros. Sus mensajes me confirmaban que algunas personas nunca cambian realmente y que mi decisión de cortar todo contacto con él había sido la correcta para proteger mi paz mental. Anoche, Claudia y yo cenamos en el restaurante que había abierto Esperanza en el centro de la ciudad. Mientras disfrutábamos de su pan recién horneado y sus empanadas especiales, mi nieta me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si nunca hubieras descubierto el plan de papá y mamá?» La pregunta me hizo reflexionar profundamente. «Claudia, creo que habría sido una vida de ilusiones cada vez más pequeñas hasta convertirme en una prisionera en mi propia existencia. Habría perdido no solo mi dinero y mi casa, sino también mi dignidad, mi capacidad de decisión y, finalmente, mi identidad. La realidad alternativa que imaginé me dio escalofríos.
En cambio, continué, estos 2 años han sido los más auténticos y satisfactorios de toda mi vida. He conocido el amor genuino de personas como tú, Alicia, Esperanza y todas las mujeres valientes que han entrado en mi mundo. He descubierto que tengo una fortaleza que no sabía que poseía y he encontrado un propósito que va más allá de mi propia supervivencia. Esta mañana, mientras escribo este epílogo en mi diario, puedo ver por la ventana a Claudia en el jardín plantando nuevas flores para la primavera que se acerca. Dentro de unas horas llegará Alicia para nuestro café semanal y por la tarde recibiré a un grupo de estudiantes de trabajo social que quieren aprender sobre mi experiencia para su tesis sobre protección al adulto mayor. Mañana visitaré el tribunal para testificar en otro caso similar al mío, donde una familia está tratando de recuperar a su madre de las garras de hijos abusivos. La semana que viene daré una conferencia en la universidad sobre señales de alerta en relaciones familiares tóxicas. El próximo mes, la Fundación organizará su segundo simposio anual sobre protección al adulto mayor. Mi calendario está lleno, mi propósito es claro y mi corazón está en paz. He transformado la traición más dolorosa de mi vida en una misión de protección y empoderamiento para otros. Cada día que paso ayudando a alguien más a escapar de situaciones similares, siento que mi sufrimiento cobra sentido y se convierte en fortaleza colectiva. Hoy, a los 72 años, no estoy sola por abandono, sino por elección. No estoy en paz por ignorancia, sino por sabiduría ganada a través del dolor. Y no estoy libre por suerte, sino por el coraje de enfrentar la verdad y luchar por mi dignidad. Esta es mi vida ahora, auténtica, propositiva y completamente mía.